Hola, en esta oportunidad hablaremos de las reglas técnicas de procedimiento de doble instancia y de única instancia. En primer término, podríamos decir que estas reglas técnicas de procedimiento tienen su origen en lo que disponen el artículo 31 de la Constitución Política de Colombia y el artículo 9 del Código General del Proceso. Normas, especialmente la última, en donde se precisa que los procesos, para nuestro caso los procesos civiles, tendrán doble instancia o dos instancias, a menos que la ley señale una sola. Es decir, en algunos casos, en algunos procesos civiles se va a permitir que la decisión judicial sea revisada por un superior jerárquico y en otros casos no lo sea. Esto podría generar gran inquietud porque podría pensarse que cuando se aplica la regla de única instancia se podría vulnerar el debido proceso, pero veremos ahora que esto no es así. Empecemos hablando de la primera de esas reglas. Hablemos de la regla técnica de procedimiento de doble instancia o llamada también de instancia múltiple. Esta regla técnica de procedimiento se viene a materializar en recursos verticales como el recurso de apelación o antes conocido como recurso de alzada y en el llamado recurso de queja. ¿Qué sucede cuando se aplica la regla técnica de doble instancia o instancia múltiple? Pues se va a permitir que la decisión judicial, que la providencia judicial, en algunos casos autos, en otros casos la sentencia, puedan ser examinadas, o si se quiere decir, puedan ser reexaminadas por el funcionario judicial de superior jerarquía de aquel que tomó la decisión o que profirió la decisión. ¿Y para qué ese examen? Pues para que se pueda corregir el error o los errores en que se haya impodido incurrir porque se aplicó indebidamente la norma sustancial o porque hubo alguna inobservancia de forma procesal. En fin, para corregir ese error en que se incurrió cuando el funcionario de inferior jerarquía profirió la decisión. Para eso es la regla de doble instancia o instancia múltiple. Y por esa razón es que se habla del funcionario a quo y el funcionario ad quem, pudiendo entender para este momento que por funcionario a quo entenderemos al funcionario de primera instancia, pero que etimológicamente la expresión no significa eso. A quo significa del cual. Por eso se le relaciona con el juez de primera instancia, porque es de ese funcionario del que proviene la providencia que ahora se recurre. Y ad quem etimológicamente significará ante el cual, por lo cual se equipara al funcionario de segunda instancia o al superior jerárquico, porque es ante él que se resuelve ese recurso vertical, ese recurso de apelación o de queja. Y así tendríamos ejemplos, ¿no? Podríamos ver cómo en el Código General del Proceso hay normas como el artículo 321, en donde nos precisan qué autos serían susceptibles de ser atacados con recurso de apelación. Y allá encontramos, por ejemplo, que el auto que resuelve acerca de la intervención de terceros, el auto que resuelve acerca del decreto de pruebas, son, entre otros, algunos autos que son susceptibles de ser atacados con recurso de apelación. Y si este auto, por ejemplo, el que decretó pruebas, fue un auto que omitió, que dejó de decretar una prueba solicitada por la parte, o que, por ejemplo, decretó una prueba que se considera puede llegar a ser ilícita, en fin, hay motivo para considerar que el juez se equivocó en ese auto que decretó las pruebas y por tanto habrá motivo para presentar recurso de apelación contra ese auto. Suponiendo que el auto lo profirió un juez civil municipal en primera instancia,
porque se trató, por ejemplo, de un proceso de menor cuantía, pues entenderemos nosotros que en aplicación de esta regla va a corresponder al superior jerárquico, es decir, al juez civil de circuito, resolver acerca de esa apelación. Si este auto en cambio hubiese sido proferido por el juez civil de circuito en primera instancia, pues siguiendo las reglas, correspondería a su superior jerárquico, que sería el Tribunal Superior de Distrito Judicial en sala de decisión civil, resolver acerca de esa apelación. ¿Qué es lo que se busca entonces con la regla de doble instancia o instancia múltiple? Permitir el examen de la decisión judicial proferida por un funcionario de inferior jerarquía para que el funcionario de superior jerarquía se encargue de corregir el error o los errores en que se haya podido incurrir por situaciones como la que mencionamos hace un momento, por una aplicación indebida de norma sustancial, por una inobservancia de formas procesales, porque lo que se busca con esa regla en últimas es la justa aplicación de la ley. Eso es lo que queremos. Teniendo presente además que si con ese error judicial se causa perjuicios, podría esto derivar luego en un error judicial, lo que podría conllevar a una responsabilidad patrimonial del Estado por ese error en la administración de justicia. Entonces, esta regla sirve para precaver esa situación y que el Estado no tenga que responder luego por los perjuicios que causan los errores judiciales. Pasemos a ver ahora la otra regla, la regla técnica de única instancia. Pues la regla técnica de única instancia se contrapone a la que acabamos de explicar. Esta regla entonces no va a permitir el examen de la decisión judicial por el superior jerárquico del funcionario que la profirió. Y podría pensarse, o sea que cuando se aplica la regla de única instancia, el funcionario que conoce en ese grado de instancia resuelve como quiera, ¿no? ¿Va a haber allí, digámoslo así, abuso de parte del funcionario? No, nunca lo va a haber. ¿Por qué no? Porque a pesar de que no se va a poder revisar la decisión por el superior jerárquico, en todo caso, se sigue aplicando el derecho de impugnación. Y el derecho de impugnación en este caso no se materializaría con el recurso de apelación, sino con otro recurso, por ejemplo, como el recurso de reposición, que es un recurso horizontal, es decir, se va a tener en todo caso en ese trámite de única instancia la posibilidad, tratándose de autos, de pedirle a ese mismo funcionario que corrija el error en que incurrió en su decisión, ¿cierto? Por las mismas razones que anotamos hace un momento. Ahora, si se trata de la sentencia, pues claro que no habrá posibilidad de reponer sentencias, no hay posibilidad de recurso de reposición contra sentencias. Y como quiera que en aplicación de la regla de única instancia tampoco va a haber apelación, surgiría la pregunta, bueno, y si el juez que conoció en única instancia abusó de su poder, obró contrario a la ley, en fin, ¿qué podemos hacer para efectos de corregir ese error si no vamos a tener la posibilidad de apelar la sentencia? Pues habrán otros mecanismos. Por ejemplo, habrá un recurso extraordinario que se conoce como el recurso extraordinario de revisión, ¿no? Y habrá la posibilidad de atacar esa sentencia con recurso extraordinario de revisión por alguna de las causales que señala el Código General del Proceso. Imaginémonos nosotros que ese juez que conoció en única instancia fue sobornado, recibió dinero a cambio de resolver en uno o en otro sentido. Y esto está aprobado ante la justicia penal. Pues el recurso extraordinario de revisión va a permitir revocar esa sentencia que fue proferida por ese juez que cometió delito en ese proceso para proferir esa decisión. Ahí tenemos entonces una posibilidad más. Otra posibilidad, sin tener que llegar al extremo del recurso extraordinario de revisión para poder corregir los errores y los abusos en que haya podido incurrir el funcionario que conoció en única instancia. Lo podríamos tener con un mecanismo o con una acción constitucional como la acción de tutela. La jurisprudencia reiterada de la Corte Constitucional ha dado la posibilidad para que podamos atacar algunas providencias judiciales con acción de tutela siempre que se cumplan los requisitos intrínsecos y extrínsecos de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial.
Si en ese proceso de única instancia el funcionario violó el debido proceso, violó el derecho de defensa, el principio de contradicción, en fin, pues habrá la posibilidad de atacar esa providencia judicial de ese funcionario con este mecanismo constitucional de la acción de tutela también. Entonces vemos con estas situaciones que no vamos a estar desprovistos de garantías constitucionales cuando el proceso que vayamos a adelantar sea de una sola instancia en tratándose de atacar la sentencia. Ahora bien, ¿qué ejemplos podríamos dar de la aplicación de la regla de única instancia? Podemos citar, por ejemplo, el artículo 17 del Código General del Proceso, que le asigna a los jueces civiles municipales o a los jueces de pequeñas causas y de competencia múltiple en aquellos lugares donde están actuando, para que ellos conozcan en una sola instancia de procesos de mínima cuantía. Por ejemplo, si el trámite a seguir es un ejecutivo que no supera 40 salarios mínimos legales mensuales vigentes, es un ejecutivo en donde la obligación que se reclama es por 20 millones, por 30 millones, por 50 millones de pesos, ese proceso se tramitaría en única instancia. O si se tratara de un proceso de responsabilidad civil extracontractual en donde el monto de los perjuicios reclamados no superan, por ejemplo, 52 millones de pesos. Ese trámite para el año que rige también sería de una sola instancia, sería de única instancia y sería conocido por los funcionarios que se mencionaron. Otro ejemplo, en el numeral 9 del artículo 384 del Código General del Proceso se precisa que cualquiera que fuere la cuantía en los procesos de restitución de inmueble arrendado, siempre que la causal de restitución sea exclusivamente la mora en el pago del canon de arrendamiento, el proceso se tramita en una sola instancia, es decir, en única instancia. No habrá posibilidad de atacar la sentencia en ese caso por esa causal exclusiva con recurso de apelación, porque el trámite es de única instancia. Otro trámite que tendría valga la redundancia, de única instancia, el proceso monitorio. Allá el artículo 419 del Código General del Proceso precisa que como quiera que ese proceso declarativo especial busca que el juez requiera al deudor de aquella obligación de mínima cuantía de la cual no hay prueba documental, etcétera, pues se va a dar la situación que ese proceso también se va a tramitar en única instancia. Entonces, para efectos de dar mayor claridad a la aplicación de las dos reglas técnicas de procedimiento que acabamos de explicar, debemos tener presente lo siguiente. Cualquiera que sea la regla técnica de procedimiento a aplicar, siempre se contará con esa garantía de poder corregir los errores en que haya podido incurrir el funcionario judicial en su decisión. ¿Por qué? Porque si con ese error se causa agravio, se causa perjuicio, porque como decíamos, se aplicó indebidamente la norma sustancial o porque hubo una inobservancia por completo del juez en la norma a aplicar, ese error, sea que se trate de regla de única instancia o de doble instancia, siempre tendrá la posibilidad de ser corregido con alguno de los mecanismos que enunciamos y otros más que en este video pues no alcanzamos a mencionar. Espero entonces haber dado alguna luz acerca de la aplicación de la regla técnica de procedimiento de doble instancia o instancia múltiple y de única instancia. Y nos vemos entonces en otro video. Hasta entonces.